las personas, como la mujer samaritana, pensaban que honrar al Señor era en algún lugar, ¿no? Y le dijo a Jesús, ¿a dónde debo adorar? ¿Dónde es el lugar correcto? ¿Aquí en Samaria, en el monte de Samaria o en Jerusalén? Pero el Señor dijo que la hora viene y ahora es, mismo dijo Él, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Amén. La adoración al Padre, sí, está bien, la debemos expresar, pero en todo momento es el tiempo de adorar al Padre. Cada momento que adoramos, cada momento que damos testimonio de Él, y no estoy hablando de con la boca solamente, también, pero con nuestras acciones, con nuestras actitudes, con el amor que Dios puede manifestar a través de nosotros, con la paz, con todo el fruto del Espíritu, nosotros damos testimonio. Es más, somos un testimonio. ¿No? Qué precioso. El hombre, miren, hermanos, es un testimonio de Dios en sí mismo. Ya solamente viendo la perfección, aunque no diga nada, el hombre viendo la perfección del hombre ya es un testimonio de Dios. Y el testimonio de Dios viene todavía más profundamente, ¿no? Nuestra forma de ser, el carácter de Dios, porque nuestro ser o toda la creación manifiesta a un Dios que es poderoso, es inteligente, algo de su amor, porque Él hizo toda la creación para nosotros, para que nosotros estuviéramos ahí y gobernáramos en esta creación. Pero la belleza de Dios no se limita a la magnificencia de lo creado, sino también Él quiere manifestar su carácter a través de nosotros. ¿No? Es su carácter el que más que nada, bueno, también digamos, no es parte de todo, pero creo yo que es una de las cosas más descuidadas en cuanto a nuestro testimonio de Dios, y es una de las cosas que Él más quiere. Así que es cierto, amados hermanos, que cuando oramos a Dios, ahora vamos a hablar de la oración, es cierto que cuando oramos a Dios, Dios quiere bendecirnos, y Dios quiere bendecirnos materialmente, porque somos sus hijos y nos amó, nos ama, Él nos creó, Él quisiera que tengamos salud, Él quisiera que tengamos, no un físico así, y el físico de Charles Atlas, sí, es testimonio, pero no es lo más importante en este tiempo de Dios para nosotros. Él está deseando que el mundo conozca su carácter, lo conozca cómo es Él en general a través de nosotros. Amén. Y en su obrar por nosotros y en nuestras oraciones, Él contesta. ¿Saben, amados hermanos? Quiero decir esto. Dios va a usar todo su poder milagroso para hacer su voluntad. Por encima de todo. Eso es primordial. Y cuando hablamos de nosotros podemos tener necesidades, anhelos, queremos hacer esto, quisiéramos tener mucho dinero, quisiéramos tener mucha diversión, muchas cosas, que ninguna de ellas está reñida con lo que Dios quiere, pero principalmente Dios quiere formar a Cristo en nosotros. Y como todo lo demás es secundario, si en algún momento algo de lo demás se opone a su propósito, Dios no lo va a dar. Amén. Nuestras oraciones son escuchadas. En realidad usted puede ser una persona poderosa en oración cuando entregó su vida al propósito de Dios, porque sus oraciones van con el propósito de Dios. Y como hemos visto, toda oración que viene conforme al propósito de Dios va a ser contestada. Dios contestará. Muchas otras oraciones no son contestadas. Estaba mostrando esta es la segunda parte ¿cómo se llama?
gobernando con Dios, ¿verdad? Gobernando en oración, algo así. Y veíamos esos versículos que ahora vamos a ver. Vaya abriendo su Biblia en Mateo 18. Vamos a ver cómo el Señor nos dice que oramos aquí nosotros atando en la tierra, llega al cielo y el cielo ata o desata según nosotros atamos o desatamos. ¿No? Atamos y desatamos y lo que sucede es que ocurre un milagro en la tierra. En la tierra se muestra su poder. Cuando nosotros atamos, Él ata. Y veíamos que muchos de nosotros oramos así. Cuando la mente humana es la que inspira la oración, cuando son nuestros planes y proyectos personales, incluso nuestras necesidades, nuestros buenos deseos o malos, etc., que nosotros lo llevamos a la oración, sube al cielo y el cielo no responde. O sea, no es que no responde, es que no hay garantía de respuesta. Porque solo lo que viene conforme a sus planes y conforme a sus propósitos en sus tiempos, eso es lo que es respondido por Dios. Hay mucha gente que ya no cree en la oración, porque le han dicho que Dios responde. La oración, toda oración responde. Pero para empezar, no tiene pies ni cabeza, ¿verdad? Imagínense si Dios respondería todas las oraciones que hacemos. ¿En qué libro lo metemos? ¿En qué libro? Porque, no sé, tendrían que hacerse 10,000 millones de voluntades. Tendrían que hacer y deshacer a veces, ¿no? Porque hay algunos que dicen, Señor, haz esto, y el otro, no hagas esto. Señor, yo amo a fulanita, que me case yo con ella. Y después hay otro que dice también lo mismo, Señor, la amo a ella misma. ¿Y a quién va a hacer caso el Señor? No entendemos de esas personas que te dicen, el Señor va a venir y hacer tus planes. Están mintiendo. Amén. Él va a hacer tus planes cuando tú has entregado tu vida al Señor, cuando tus planes forman parte de sus propósitos. Escúcheme bien, cuando tu vida está entregada al servicio del Señor y tus planes forman parte de sus propósitos, Dios te va a respaldar y Dios va a hacer lo que tú ores. Amén. Pero cuando tú hagas lo que quieres para ti, puede ser bueno o malo, no hay garantía de que el cielo responda. Tú puedes atar en la tierra o desatar en la tierra, el cielo no está obligado a hacer tu voluntad. Amén, eso estábamos viendo. Entonces, ¿qué necesitamos? Miren en este otro gráfico. Necesitamos primero que el cielo nos muestre la voluntad de Dios. Amén. Para ello, como hemos dicho, necesitamos oír a Dios. Para oír a Dios tenemos que tener comunión con Dios. O sea, como dice, no solamente orar para pedir, la oración no solamente es para pedir e interceder, la oración es para tener comunión. Amén. Sí, es para pedir también, pero es también para tener esa comunión. Tiene que haber un corazón limpio, porque dijo el Señor, bienaventurados los del corazón limpio, porque ellos verán a Dios, ellos entenderán. Y será como Jesús. Jesús decía que yo hago todo lo que veo hacer al Padre. Amén. Si tu corazón es limpio y tú ves hacer al Padre, tú vas a ser usado poderosamente por Dios. No tienes que tener ídolos en tu vida. Los ídolos, mis amados, te llevan lejos de la voluntad de Dios. Entonces oramos, entonces sabemos la voluntad de Dios, oramos, ¿no? Atamos o desatamos, según los versículos que hemos leído, el cielo ata y desata y tenemos el milagro en la tierra. El Señor hace, ¿no? No hay nada imposible. Quizás en vez de esta figura yo decía, pondremos el mundo entero. O sea, nuestra oración puede afectar el mundo entero.
La posición en la que Dios nos ha puesto es una posición muy grande. Vamos a entender un poco más con la palabra de hoy. Amén. Y la segunda parte, la primera es más o menos esto, lo que explicamos el domingo pasado. Y en la segunda falta esta parte, ¿verdad? Cuando la iglesia se une, cuando la iglesia tiene la armonía del Espíritu, cuando estamos dirigidos todos por el mismo Espíritu, entonces en este verdadero uno que debe haber en nosotros, este verdadero uno nos va a dar garantía de haber oído bien. Hay la promesa, Mateo 18 al 19, que vamos a leer. Y en esta comunión hay poder. Entonces, casi toda oración, cuando se cumplen estos requisitos, cuando hay esa unidad en el Espíritu, cuando es el Espíritu Santo el que nos une en un solo Espíritu, dice el libro de Efesios, un solo Espíritu tenemos. Entonces el cielo va a atar y desatar, y en la tierra el poder de Dios se va a desatar. Amén. Y es mejor que se desate el poder de Dios que todos nuestros esfuerzos humanamente hablando. Amén. 10,000 esfuerzos humanos no hacen un movimiento de Dios. Un pequeño movimiento de la mano de Dios es mucho más productivo que 10,000 esfuerzos humanos. Amén. Entonces, bienaventurados los que tienen comunión con Dios. Si algo estamos haciendo en nuestra vida, estamos invirtiendo nuestro tiempo, es en ser acondicionados para oír a Dios. Bienaventurados los que pueden oír a Dios. Estábamos hablando en estos días que viajé y decíamos, la gente pone su corazón, pone su esfuerzo en muchas cosas. Y en lo que pone su esfuerzo y pone corazón lo consigue. ¿Amén? Hay gente que trabaja mucho, pues bien, se genera riqueza. ¿No? Hay gente que estudia mucho, se hace muy sabio en lo que está estudiando, se hace experto. Pero de todo lo que pudiéramos hacer en este mundo, la comunión con Dios, el poder entender a Dios, hermanos, no se consigue de la noche a la mañana. Y es necesario hacer una inversión. La salvación fue bien linda, gratuita, solamente por creer y por decir, sí, Señor, acepto. No, es casi imposible decir que no para esta salvación tan maravillosa. Solo los que no la entienden dicen que no. Pero el conocer a Dios, el entender a Dios es muy grande. Amén. ¿Por qué? Porque vamos a orar y vamos a pedir que el cielo haga lo que nuestras fuerzas no pueden hacer. Amén. Amados hermanos, la iglesia tiene un ministerio muy poderoso en la predicación del Evangelio, pero tiene otro ministerio más poderoso aún en la oración. Y en la oración conforme a la voluntad de Dios. Amén. Entonces, vamos a los versículos que son la base de esta palabra. Mateo 18, del 15 en adelante, dice: si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle saber su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Pero si no escucha, toma contigo a uno o dos, para que por boca de 2 o 3 testigos quede firme toda palabra. Y si los desoye a ellos, dilo a la iglesia. Y si desoye a la iglesia, sea para ti como el gentil y el publicano. De cierto os digo que todo cuanto prohibáis en la tierra habrá sido prohibido en el cielo, y todo cuanto permitáis en la tierra habrá sido permitido en el cielo. ¿No? Esta es una versión, pero en nuestra versión Reina Valera dice: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. ¿No? Si quieres saber qué quiere decir atar, quiere decir prohibir,
Desatar quiere decir liberar o permitir. Otra vez os digo, dice aquí, que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Amén. Ese es el texto base de lo que venimos diciendo. Entonces, habíamos visto, bueno, esta primera parte de cuando un hermano ofende a otro hermano, peca contra otro hermano, y la orden es ir ante él y decirle, ¿no? Si se arrepiente, tu hermano vivirá otra vez en comunión con Dios. Pero si no, ve con otras una o dos personas, y si viendo que realmente ya son dos o tres los que están viendo su error y esa persona no quiere hacerlo, llama a la iglesia, dice, ¿no? Y si la iglesia le dice y no reconoce su error, tenlo por gentil y publicano, ¿no? Gentil y publicano en términos judíos. Recuerden que Mateo era un evangelio escrito principalmente a una mentalidad judía. Es una persona considerada fuera de la congregación. No que lo van a sacar a patadas, pero espiritualmente no forma parte. ¿Ya? Y claro, esto sí tiene que ver con lo demás, porque la comunión, cuando estamos dos o tres reunidos en su nombre, no puede haber ofensa, no puede haber vidas sin arrepentimiento, ¿verdad? No hay esa comunión necesaria. Bien, entonces, este es el versículo: todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Y hermanos, como hemos hablado, todos estos versículos ya los vimos, y llegamos aquí a Jeremías 9:23. Jeremías 9:23 y 24 son los versículos que realzan la importancia de entender la voluntad de Dios. Miren lo que dice: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. El Señor dice: lo único que realmente tú te puedes alabar es en entenderme y conocerme. Amén. Y ahora vemos en este campo de la intercesión que entender a Dios, conocer a Dios y sus propósitos nos convierte en personas muy poderosas en este mundo. Hay personas muy poderosas en este mundo. Hay millonarios que influyen aún en el destino de las naciones. Se habla, y de eso yo no tengo ninguna constancia, ¿no?, de que hay grupos de poder que están trayendo esto del movimiento LGTB y tantas cosas que se están diciendo, que hacen gente que tiene poder. Y escúcheme bien, la iglesia, cuando conoce a Dios, cuando entiende a Dios, tiene el poder de Dios. Y bueno, no es necesario preguntar si usted puede saber cuánta diferencia hay, ¿no?, entre el poder de los más poderosos de este mundo y el poder de Dios. El poder de Dios es el poder del Creador. Y amados hermanos, hemos visto en el domingo pasado
que el cielo se mueve cuando la tierra se mueve. ¿Amén? Para que aten en los cielos, ¿quién tiene que atar? La tierra. Aquí en la tierra, la iglesia. Y para desatar lo mismo. El cielo responde a la tierra. Miren, Dios creó los cielos y la tierra. Desde el Génesis 1 podemos mirar. Él creó los cielos y la tierra en la creación inicial que sabemos. Y nadie, no necesitaba de nadie para hacerlo. Y empezó su obra de la creación, de restaurar esa creación que había sido desordenada. La tierra estaba desordenada, vacía, con tinieblas. Él empezó a reordenar y empezó a crear hasta el sexto día. Pero el sexto día creó al hombre. A partir de ese momento, Él no creaba sin ninguna restricción, porque Él le dio autoridad al hombre. Conocemos Génesis capítulo 1, 17 al 19, por ahí, ¿no? 27 al 29. A partir de ahí, Él por sí mismo, por Él mismo delegar la autoridad, Él se vio restringido. Escúchenme bien, porque esto es la importancia de todo este mensaje. Dios crea ahora, por lo menos en este tiempo, entre la eternidad pasada y la eternidad futura, Él decidió hacerlo a través del hombre. Y si el hombre no se mueve, el cielo no se mueve. Amén. Y aquí en este versículo lo hemos visto cómo, por ejemplo, cuando Israel tenía que pelear con Amalek, Moisés mandó a Josué a pelear. Él era el que estaba aquí en la batalla, y él, como un ejemplo, se subió al monte con la vara de Dios, dice, y cuando él levantaba la mano aquí en la tierra, prevalecía Josué. Se cansaba y bajaba la mano y el enemigo empezaba a pelear. ¿Se da cuenta que es el mismo principio? Entonces, ¿quién tenía en sus manos la victoria? ¿Josué? ¿Dios o Moisés? El concurso de los tres era necesario, pero el que determinaba la victoria de uno o la victoria de otro era Moisés, levantando la mano o bajando la mano. Nos parece ridículo cómo el Dios Todopoderoso de un soplo podía llevar a los amalecitas y dejar a Israel todo victorioso, ¿verdad? Amén. Pero ahí, como les digo, hay un principio, y de este principio nosotros tenemos que creer, porque si algún poder tiene la iglesia, no es el poder económico, no es el poder político. El poder de la iglesia es el poder de intercesión, el poder que mueve los cielos, porque los cielos tienen más poder que toda la tierra. Entonces, amados, qué importante invertir tiempo en entender a Dios, invertir vida, invertir atención, invertir inteligencia, todo nuestro ser. Si nosotros creemos esta palabra, todo nuestro ser estaría invertido en conocer a Dios. Todo lo demás es necesario, tiene su lugar, pero la prioridad debería ser bien clara para usted y para mí. ¿Sí cree? Porque hay muchos que dicen, sí, cierto, así dice la Biblia, pero sigo igual que antes. Entonces, es como aquel que le dicen, hoy va a llover. Ah, ya sí creo que va a llover, y se sale de su casa así sin paraguas, sin nada, ¿no?
Bueno, entonces, sí creyó porque le dijeron, ¿verdad? Pero no creyó verdaderamente, porque si hubiera creído se llevaría su paraguas. ¿Se entiende? Así es nuestra vida. A veces decimos que creemos, pero nuestras acciones, nuestra concentración, que no nos muestra. Y los resultados se van a ver tarde o temprano. Tarde o temprano nosotros entenderemos el poder de Dios, o sea, entenderemos cuán importante es conocerle y entenderle. La misma palabra. Si algo, dice, es digno de alabanza, es el entenderle y el conocerle. A ver, entonces mis hermanos, Dios quiere hacer en este tiempo muchas cosas en la tierra, pero es necesario que la tierra se ponga de su lado para poder hacerlas por medio de ella. Es más, Jesucristo. ¿Cuántos enfermos había en Israel? Muchos. ¿Y por qué Dios no los sanaba? ¿Qué necesitó Dios para sanarlos? Que venga su Hijo y Él sanaba a miles de personas, ¿verdad? ¿Sí o no? Él mismo, cuando envió a los discípulos, les dio autoridad para sanar. ¿Y a cuántos endemoniados había? Muchos. ¿Y quién empezó a hacerlo? Su Hijo. En la tierra. El cielo dependiendo de la tierra. Amén. Y ese es el punto que tenemos que entender. Jesucristo es un modelo para nosotros. Amén. Y si no hemos visto el poder de Dios desatado a través de la vida de la iglesia, es porque la iglesia no conoce al Señor. O la iglesia no está concentrada en hacer la voluntad del Señor. La iglesia no está orando. La iglesia no está intercediendo como debe ser. Porque orar y interceder en estos términos quiere decir gobernar. Quiere decir hacer que el poder de Dios se mueva. Y recuerden, no se va a mover a tu antojo, ni a mi antojo, ni a lo que a mí me gustaría, ni a lo que a mí me place, ni a lo que más inteligente me parece a mí, sino se va a mover conforme a su plan perfecto. Por eso debemos entenderle y conocerle. Y podemos, ¿amén? Tenemos todo. Él nos dio una nueva naturaleza. Él guió a Pablo, ¿verdad? Él llevó a Pablo y a Silas y fueron e hicieron una gran revolución en su primer viaje misionero. Transformaron muchas cosas, pero no era por su poder personal, era que Dios tenía planes con ellos. Amén. Amén. Y yo quiero decirte, mi hermano, quizás tú te puedas ver muy poca cosa. Tú puedes decir, ¿qué puedo hacer yo? Yo no tengo poder, yo no tengo nada. Dios quiere usarte. Y lo que puede hacer Dios contigo es muy, muy grande. Pero tienes que aprender a rendirte. Tienes que aprender a obedecer. Dice Jesús decía, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y entonces yo oraré al Padre y os enviará el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo les enseñará. Es bien, para mí es bien claro el principio. El principio es, si yo hago lo que sé ahora, de lo que Dios quiere que haga, escúcheme bien, y yo hago, estoy demostrando mi amor hacia Él. Amén. Es más grande esa demostración de amor, es más genuina y más verdadera que cantarle mucho, cantarle bonito. Es mucho más verdadera que todo lo que pudiéramos hacer. Amar a Dios se demuestra guardando lo que sabemos, lo que entendemos que Él quiere. ¿Sí o no? Y entonces Él nos enviará el Espíritu Santo y nos hará entender cosas más profundas. Y nos hará entender su voluntad, nos hará entender lo que Él quiere hacer. Y ahí nosotros seremos personas
muy poderosos. La iglesia empezará a gobernar. Porque es así, esa es la clave del reino de Dios, del gobierno de Dios. El gobierno de Dios tiene que darse primeramente en mi persona. Si Él me puede gobernar, conmigo puede gobernar este mundo. Amén. Muy bien. Entonces, no es que Dios no sea omnipotente al entender este principio. Él es verdaderamente omnipotente, pero Él necesita un canal en la tierra para manifestar su omnipotencia. Amén. Nosotros no podemos ni aumentar ni disminuir para nada el poder de Dios, pero sí podemos estorbarlo. Amén. Podemos obstruir su querer debido a esto. No podemos pedirle a Dios que haga algo que Él no quiere hacer. No, Él nunca hará lo que Él no quiere hacer, por más que oremos y todo. Pero sí podemos impedirle que Él haga algo que sí quiere hacer. Amén. ¿Pueden ver esto, hermanos? La iglesia tiene un poder bien grande. Puede permitir que Dios haga lo que desea o obstaculizar la obra de Dios. Hermanos, el cielo no va a tomar la iniciativa. El cielo va a seguir a la iglesia. Ahora, va a tomar la iniciativa en lo que veíamos en esta figura, ¿verdad? El cielo va a tomar la iniciativa, no en hacer. Miren, aquí está el proceso. El cielo toma la iniciativa en mostrarnos. Y la iglesia unidos, oramos, atamos y desatamos aquí en la tierra, y el cielo ata y desata. Y aquí en la tierra empezamos a ver el mover de Dios, el plan de Dios empezando a arrancar y funcionar. Amén. La iglesia es el vaso que Dios escogió para hacer su voluntad. La iglesia no es solamente un lugar donde vamos los domingos. La iglesia, el evangelio no es el evangelio de salvación nada más, es el evangelio del reino de Dios. Amén. Si nosotros rechazamos la voluntad de Dios, vamos a obstaculizar como iglesia. Amén. Y muchos de nosotros, amados hermanos, quizás Dios nos está mostrando, quizás estamos llevando cargas tan pesadas, de día y de noche, estamos tan cargados, porque no estamos orando, haciendo la voluntad de Dios. El poder de Dios es como ese tanque de Salvapar. Toda esa agua puede llegar a tu casa. Pero ¿de qué depende que llegue más agua o no más agua? Según tú abras el pequeño grifo que tienes. Amén. Amén. Todo el poder está disponible. Y hermanos, habíamos visto en el anterior domingo que Dios ha demostrado esto en la tierra. Él ha permitido hasta hambres, ¿no? que han azotado a todo el mundo conocido de antes. Cuando José, porque él tenía un propósito, quería que se arrepintieran los que iban a ser los patriarcas de Israel. Cada vez que Dios desea hacer algo, pone una carga en nosotros. Pero si nosotros no estamos acondicionados, quizá vamos a vivir con una carga que no sabemos qué es esa carga. Amén. Pero si la iglesia ahora, cuánta paz, ¿verdad? Hay un descargo. Pero si no, la iglesia se encuentra seca, agobiada en la vida. Secos porque, hermanos, no estamos haciendo aquello para lo cual Dios nos ha diseñado. Amén. Si nos sentimos cargados, oprimidos interiormente, si nos sentimos, hermanos, que no estamos cumpliendo, que la vida no nos está dando esa satisfacción que deberíamos tener, es que no estamos haciendo la voluntad del Señor.
Y muchas veces queremos encontrar eso que nos falta en miles de cosas. Y cada vez nuestras acciones, lo que estamos logrando, realmente no llena nuestro propio corazón. Entonces, volviendo a esto, la oración no consiste en pedir a Dios lo que nosotros queremos, sino en pedir a Dios que haga su voluntad. Lo que Él desea, no lo que nosotros deseamos. Y es no solamente una buena, podemos decir, un poder, es una responsabilidad. Es una responsabilidad. Amén. Y si nosotros no aprendemos esto, y si nosotros no entendemos y le ponemos hombro a esto, seremos de muy poca utilidad para Dios en esta tierra. Amén. Y este es el primer principio. Nosotros tenemos, por medio de la oración, el poder de hacerlo. Pero el segundo principio es que debemos nosotros vivir en la armonía del Espíritu Santo. Si es cierto, cada uno de nosotros en su corazón tiene la responsabilidad de tener un corazón limpio. Hermano, si usted tiene rencores en su corazón, ni piense que va a escuchar a Dios. Si tiene ídolos en su corazón, no se engañe. Lo primero que hemos visto, debe haber un corazón limpio, debe haber una voluntad dispuesta a entregar tu vida para Dios. Dios nos llamó para entregar nuestra vida a Dios. Amén. Porque es haciendo su voluntad que hallamos la verdadera función. Si no, estamos con el pecado de Adán y Eva. Dios le dijo: no comas de ese árbol, que era el árbol de la vida, del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. Y el hombre dijo: Dios me dice y yo estoy obedeciendo, pero prefiero yo ser el que juzgo las cosas, no por lo que Dios me dice, sino por mi conocimiento del bien y del mal. Y ahí vino el hecatombe de todos. El hombre dejó de ser útil a Dios. El hombre empezó, ya conocemos, si usted ha leído la Biblia en Génesis, llegó una destrucción total. Bueno, entonces la primera cosa es que nosotros ponemos individualmente en línea con Dios. Pero saben, hermanos, como dice el versículo 19, el versículo 19, está Mateo 18, 19, se lo leo, dice: y otra vez os digo, dice, que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidiesen, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Amén. Amén. En el versículo anterior decía que si atamos en la tierra, en el cielo se atará, y si desatamos en la tierra, en el cielo se desatará. Pero este versículo, que es parte de todo el contexto, habla de acuerdo, habla de que se pusieran de acuerdo. Ahora aquí hay una confusión que también ha sido muy negativa y ha atentado contra la fe de los creyentes. Y la confusión radica en que no está pidiendo un acuerdo mental, está pidiendo un acuerdo espiritual, está pidiendo una armonía espiritual. Amén. No está diciendo solamente que debemos pedir en acuerdo, sino que debemos estar en acuerdo, estar en armonía, así como la armonía de una canción, ¿verdad? Todos los instrumentos, cada uno haciendo su parte con su sonido particular, pero en armonía con los demás sonidos. Porque qué feo es cuando no hay armonía, ¿verdad? Ahí en la casa de mi mamá anoche, allá en Cochabamba, al lado había una fiesta.
y estaban haciendo karaoke. Dios mío. Qué gallo que había ahí. Terrible. Cuando no hay armonía es así. Amén. Pero por eso el Señor, miren, mandó la unidad del Espíritu Santo. Porque esta oración debe ser hecha en armonía. Pero la armonía no para orar. La armonía verdadera. Que después permite que Dios le hable. Porque ¿sabe qué? Dios nos habla individualmente, pero no sé de usted, pero a mí, yo sé que Dios me ha hablado muchas veces, pero no he tenido una total certeza. ¿Y dónde viene la total certeza? Cuando Dios me habla a mí, le habla a Alberto, le habla a usted, le habla a fulano, sultano, y todos nos encontramos y decimos, Dios me dijo esto, y a mí también. Amén. Ahí, en esa unidad, en esa armonía, primero, hay certeza de haber oído bien. Segundo, este versículo dice que hay promesa. Amén. Una promesa infalible, donde dos nos pongamos de acuerdo, donde dos o tres estemos de acuerdo, vivamos una vida de comunión y de acuerdo. Que no es lo mismo que nos pongamos, bueno, vamos a ver qué hacemos, ¿no? Vamos a orar por esto y ya está la lista de peticiones. No. Debe haber una comunión espiritual. De eso está hablando. Amén. Es una armonía que solo el Espíritu Santo produce. En Efesios capítulo 4, versículo 1 en adelante, creo que sí, solo para que lo vean ustedes, habla de un uno en todo, un solo Dios, un solo Padre, un solo Espíritu. Tenemos un solo Espíritu. O sea, el Espíritu no nos puede mandar contradictoriamente en la iglesia, ¿verdad? Si es el Espíritu y tú estás en comunión con Dios y yo estoy en comunión con Dios, vamos a oír la misma voz, ¿o no? ¿O el Espíritu tiene dos o tres voluntades? ¿O puede tener una voluntad para que esta persona se contradiga con esta otra persona? No es así. La única unidad verdadera de la iglesia es una unidad en el Espíritu. Podemos estar reunidos aquí miles, pero por estar reunidos no quiere decir que estamos unidos. La unidad se realiza cuando tenemos una misma mente, un mismo parecer. ¿Cuántas veces está esta frase en el Nuevo Testamento? Una misma mente y un mismo parecer. Y en 1 Corintios del capítulo 2 dice que tenemos la mente de Cristo. ¿Y quiénes tienen la mente de Cristo? Los espirituales. Los carnales ni pueden recibir las enseñanzas. Los hombres naturales, para él lo que habla Dios es locura. Pero los hombres espirituales tenemos la mente de Cristo. Eso dice Pablo. Amén. Lea el capítulo 2. Entonces, como dice, si dos de ustedes se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre en los cielos. En cualquier cosa, en acuerdo, y no solamente, obviamente, no solamente es el acuerdo en forma horizontal, sino en forma vertical. Es un acuerdo en las tres dimensiones, con Dios y entre nosotros. Es algo que debemos trabajar como iglesia. Y es algo que debería estar sucediendo en la congregación. Por eso no debe haber personas que no se arrepientan. Hermano, si usted ve a su hermano que le ha ofendido, no se calle, haga la palabra de Dios, vaya con él, y no vaya con ira, vaya con el Espíritu de Dios. Dígale, está mal esto. Y si no le oye, vaya con otra
les oye. Hermanos, esa persona, tráigala. Y le vamos a decir. Amén. Miren, en 1 Corintios 5, Pablo decía a la iglesia en Corinto, no es que le digo que no se junten con los fornicarios de este mundo, o con los ladrones, o con los avaros. Les digo que ninguno que llamándose hermano, si fuera fornicario, o avaro, o idólatra. Bueno, ahí hay más que no me acuerdo. Dice, con el tal, ni aún comáis. ¿Por qué? Porque arruina la comunión, trae discordia. Si hay una palabra de Dios, una dirección de Dios, por algo que Dios quiere hacer, y todos estamos, yo escuché de Dios esto, yo también escuché, pero el otro que está en total falta de sintonía, no, yo no escuché nada, ¿no? O sea, ¿qué va a ser? Va a ser un problema, un retraso. Amén. No podemos andar así. Por eso el Señor dijo que los ministerios, habló ahí en Efesios 4, habló de los 5 ministerios, dice que ellos van a servir a la iglesia y nos van a preparar para la obra del ministerio. Amén. Para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Y no está hablando del mundo, está hablando todos de su iglesia, los que son suyos, los que son sus ovejas. En Juan 8 dijo, mis ovejas oyen mi voz. Por eso tanta gente habla de Jehová es mi pastor. Tú eres oveja. ¿Qué hace una oveja con su pastor? Lo sigue. ¿Sí o no? O sea, si tú dices Jehová es mi pastor, nada me faltará, y te está faltando mucho, puede ser que no sea su oveja. A ver. Entonces, como estamos diciendo, esta unidad que Dios quiere, que se requiere para que Dios pueda obrar en esta tierra, porque Dios quiere obrar, es necesaria el Espíritu Santo. La constitución, el Espíritu Santo nos debe constituir unidos. Amén. Dios nos tiene que llevar a ser uno en Dios, pues, ¿no? Si algo tenemos en común, hermanos, somos tan diversos, somos tan diferentes. ¿En qué podemos estar unidos? Escúchenme bien, estamos unidos. Si algo nos une, es un solo espíritu, y ese espíritu es el Espíritu de Dios. Amén. Y si nosotros nos sometemos a ese Espíritu de Dios, estaremos verdaderamente unidos. Espero que ustedes entiendan la importancia de lo que estoy hablando. Por eso, los versículos previos. Amén. Porque no es así. ¿Creen ustedes que simplemente por ponernos de acuerdo Dios va a hacer nuestras oraciones? Yo he visto muchas personas con su lista de oraciones en unos acuerdos, pero no es estar de acuerdo, no, o sea, no es ponernos de acuerdo acerca de esa oración, es vivir en acuerdo, es estar en acuerdo, porque todos tenemos el mismo espíritu, todos nos sometemos al mismo espíritu, todos hemos encontrado nuestra propia realización cuando le hemos entregado nuestra vida a Dios, cuando hemos dicho, Señor, yo ya no quiero vivir de mi conocimiento del bien y del mal, quiero vivir guiado por ti. Y empezamos a comer de lo que no comió Adán, del árbol de la vida. Empezamos a edificarnos espiritualmente. Invertimos vida, decisiones, tiempo en lo que la mayoría de los cristianos no invierte. Y por eso el mundo está como está.
Debemos de quebrar nuestra carne. La cruz tiene que hacer su labor en nosotros. Amén. Amén. Porque solo habrá armonía cuando estamos en el Espíritu, cuando vivimos en el Espíritu, cuando tenemos las mismas perspectivas. Amén. Cuando nuestra vida natural se someta al Espíritu, ya no sea vida natural, sea vida espiritual. Amén. Si vivimos en base a esta armonía, hermanos, Dios va a empezar a hacer lo que quiere hacer en este mundo. Y el reino de Dios empezará a funcionar. Pero si no, vamos a tener muy poca relevancia. La iglesia va a ser muy banal. Amén. Hermanos, la oración no es lo primero. Sí, está bien orar. Pero antes de orar, debe haber nuestra armonía. Debe haber una armonía con el Espíritu y una armonía entre nosotros. Cada uno debemos aprender a negarle a nuestra vida carnal. Por eso, si un hermano ofende a otro dentro de la iglesia, debemos resolver el problema, como dice la palabra aquí. Amén. Tenemos que hacerlo. Aquí tengo un versículo. Aquí estos de Juan 17 son los versículos de la última oración de Jesús. Y vamos a leer, por ejemplo, este versículo 22. Jesús dijo al Padre: yo les he dado la gloria que me has dado. ¿Cuánta gloria tenía Jesús? Ahora esa gloria, ¿quién la tiene? La iglesia. ¿Para qué? Sean uno, como nosotros somos uno. Está hablando Él al Padre. Y usted siga leyendo esto. Hermanos, muchas cosas pedimos normalmente que necesitamos, y claro, Dios contesta nuestras oraciones, etc. Las oraciones personales tienen su lugar. Amén. Nuestra oración no es solamente para pedir, también es para comunión especialmente. Pero cuando nosotros pedimos y cuando nosotros oramos de esta manera, estamos no solamente en algo de recibir, sino en algo de trabajar ahora. Estamos trabajando. Amén. Estamos trabajando. Debemos prestar atención a lo que estamos haciendo cuando oramos, ¿sí? Especialmente cuando oramos esa oración intercesora. La oración, hermanos, tiene como fin el ministerio de Dios en esta tierra, el trabajo de Dios en esta tierra. Si Dios no interviene en esta tierra, no vamos a poder hacer. La iglesia somos un grupo muy limitado de seres humanos en este mundo. ¿Sí o no? Amén. Es nuestra responsabilidad. Si nos vemos como parte de la iglesia, el cielo quiere abrir sus puertas, el cielo quiere hacer su labor. Amén. Y Jesús, amados, miren, Jesús tenía tal comunión con el Padre que su oración era poderosísima. Por eso Él habla de esto. Por eso dice, ¿saben? Me encanta esta oración. Empieza diciendo: como me enviaste al mundo. ¿Quién envió al mundo? A Jesús. Dios, ¿verdad? Dios. Ahora dice: también yo los envié al mundo. ¿Quién nos envió ahora a la iglesia? Jesús. O sea, Dios envió a Jesús, ahora Jesús nos envía a nosotros. Y por ellos dice: yo me santifico para que también ellos sean santificados en la verdad. Él se santificó y ahora nos está santificando en la verdad. Pero no ruego solo por estos, dice, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. O sea, está hablando de también nosotros, ¿no? Porque estaba hablando con sus 12 apóstoles.
Dice, para que todos sean uno, como tu Padre en mí y yo en ti. Bien, esa unidad. Esa unidad no se puede lograr siendo tan distintos. Es el Espíritu el que nos hace uno, lo único. El único que puede hacernos uno. Que también ellos estén en nosotros, estando en ellos, para que el mundo crea que tú me enviaste. El mundo va a ver una iglesia que está en comunión con Dios. Porque esa iglesia va a ser el instrumento de Dios para mover el poder de Dios. Dice, y yo les he dado la gloria que me has dado para que sean uno como nosotros. Hermanos, tenemos la posibilidad de ser eso. Hay una gloria disponible. Y no es tanto esa gloria de Dios. La gloria de Dios está solo para matar esa diferencia. Porque si vivimos en el Espíritu, quiere decir que vivimos guiados por el Espíritu, haciendo las cosas del Espíritu, habiéndonos entregado al Espíritu Santo, y entonces podemos ser uno. Esa gloria que el Padre le dio a Jesús, Él nos da. Dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en una unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y los amaste a ellos como me amaste a mí. El mundo va a saber que nos amas. Recuerden que dijo Jesús, el Padre me ama y me muestra todas las cosas. Y por eso Jesús hacía algo y funcionaba. Sanaba enfermos. ¿De dónde venía esa sanidad? Del Padre. Reprendía el viento. ¿Y de dónde venía esa autoridad? Del Padre. Y Jesús era una persona, era un entre comillas, hombre que agradaba a su Padre. Dice, yo siempre hago lo que a mi Padre le agrada. Él tenía esto en su mente. Y esto es lo que en nuestra mente debe haber. Yo quiero hacer lo que te agrada. Amén. Y muchas veces, para hacer lo que a Él le agrada, tenemos que hacer algo que a nosotros no nos agrada. Amén. Pero hay que tomar esa decisión. Amén. Entonces, hay una verdadera garantía. Y claro, como les digo, de haber oído bien. Muchos de nosotros recibimos cosas de parte del Señor, sueños de parte del Señor, no sé, ideas, su voz. Pero esa voz no es tan clara como si otro nos estuviera hablando. Pero cuando estamos juntos y en un mismo espíritu, lo que te habló a ti, le habló a él y le habló a él, entonces nosotros sabremos que fue Dios el que habló. No fueron mis emociones, no fueron mis cosas. Por eso dice, de cierto os digo que todo cuanto prohibáis en la tierra habrá sido prohibido en el cielo, y todo cuanto permitáis en la tierra habrá sido permitido en los cielos. Amén. Amén. Esta oración que él hizo, el Padre la está respondiendo. Hoy en día Dios está uniendo la iglesia, pero no está uniendo a través de una gran denominación mundial. No, la unidad de Dios no viene en esa manera. La unidad que Dios nos da es porque nos da un mismo espíritu a todos los suyos. Esa es la unidad verdadera de Dios. Amén. Entonces, la oración en esencia puede traernos gobierno. Para la oración de este tipo, la armonía es indispensable. Los dos o tres que habla en el versículo 19 se ponen de acuerdo en la tierra. Esa no está también traducida, pero debía decir están en acuerdo, viven en un acuerdo, porque tienen el mismo espíritu. Amén. Los dos que están así oran y le dicen, Señor, como Él nos enseñó, no, que se haga tu voluntad. Y luego somos específicos cuando el Señor manifiesta su voluntad. Amén.
Vamos a pedirle a Dios esto. Que esta palabra le traiga ánimo para consagrarse, ánimo para mantener su corazón limpio. Amén. Ánimo para pedirle a Dios que le haga obediente, que le haga como a Él le agrada. Que la vida de usted sea como la de Jesús, que busca agradar, que todo lo que hagamos en esta nuestra vida, de aquí en adelante, busquemos esto que estoy haciendo, te va a agradar, Señor. Así como pienso, así como hago, es agradable a ti. Padre, te pedimos que esta palabra cale profundamente, que saque de nosotros toda ignorancia, que toda otra palabra mentirosa que nos dice cómo debe ser la oración, que solo es ponerse de acuerdo, que es pedir todo lo que yo quiera. Que entendamos que tú vas a hacer, vas a manifestar tu poder para hacer tu voluntad. Que es cierto que tú nos amas y que tú quieres lo mejor para nosotros. Y que lo mejor para nosotros es que seamos conformados a la medida de tu Hijo Jesucristo. No es que tengamos todo lo que queremos, no es que tengamos un cuerpo espectacular, una salud espectacular, una economía espectacular. Señor, es que seamos como tu Hijo. Es que esa es la única belleza, no es la belleza natural la que mucha gente hoy en día busca. Es la belleza del Hijo en cada uno de nosotros, tus hijos. Que sepamos que esa es tu voluntad y que vas a hacer todo lo que tienes en tus manos para hacerlo. Ayúdanos a vivir, ayúdanos a ser obedientes en lo que sabemos. No nos engañemos, no pongamos excusas para nuestras desobediencias. Que busquemos en todo agradarte y amarte, como dice tu palabra, que si te amamos, guardamos lo que tú nos mandas. Y entonces el Espíritu Santo vendrá a revelarnos planes mayores. Nos dará a conocer cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido el corazón de hombre, que tú has preparado para los que te aman. Señor, anímanos en esta mañana a invertir en nuestra vida espiritual, a invertir en la oración, a invertir en la pureza de corazón, a invertir en la sinceridad de nuestra manera de vivir, a invertir en todo lo que te agrada, Padre. Te lo pedimos, ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén.